Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Antes que nada, una disculpa por no poder haber asistido a la sesión del miércoles, pero como ustedes verán, todavía sigo un poco enfermo, ya mejor, pero sí, el miércoles no estaba en condiciones este, de hablar, porque hablaba y tosía todavía hasta la fecha, pero ya menos. Bueno, esta semana, como se los expliqué en la grabación, estamos trabajando los proyectos de investigación. Mm, no propiamente un escrito, como lo hemos venido haciendo en estos días, sino un proyecto de investigación que es la fase previa a una investigación. ¿Qué quiere decir una fase previa? Pues es una fase de organizar ideas eh, que, que uno está desarrollando y que la tiene que plasmar a lo largo de una investigación. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí en qué consiste. Consiste en que seleccionemos un tema. Aquí en la instrucción nos sugieren que retomemos la anterior de la legislación de la droga o de la marihuana. Yo les digo que no, que busquen otro tema, ¿no? Como les decía en ese momento. Es importante que ustedes al estudiar la preparatoria, pues se abran y busquen otros temas a desarrollar, no solamente uno sino que busquen varios para que ustedes, ya después de conocer una gran gama de temáticas, si quieren continuar estudiando su licenciatura, pues lo puedan hacer, ¿no? Lo puedan hacer y con ello, pues tener como mayor claridad. Por ejemplo, me ha tocado trabajos en que les gusta mucho las cuestiones de ecología, les gusta el derecho, les gusta el trabajo social, les gusta la administración, incluso les gusta la educación. He tenido alumnas que quieren ser maestras, entonces, pues enfoquen sus trabajos a ese tipo de temas para que ustedes vayan conociendo más esa área o esa disciplina y pues si ustedes gustan, pues lo pueden eh, seleccionar. Bueno, yo, por ejemplo, les decía que un tema, y como venía ahí en el video, pues un tema medioambiental, la contaminación de un río. En ese momento, si no me equivoco, la compañera que me acompañó en la clase era de Monterrey, de Nuevo León, y había un río que estaba contaminado, pesquerías, creo. Entonces, bueno, pues el tema, acuérdense que se plantea mediante una pregunta de investigación, ¿cuáles son las causas de la contaminación del río Lerma? Es una pregunta sencilla, una pregunta muy puntual. Luego la justificación en 6 líneas, por qué es necesario esa investigación, o sea, por qué la necesito hacer. Y luego lo argumento. Yo les decía que en esos 2 puntos, en cualquiera de esos 2 puntos, integraran una cita. ¿Por qué es importante una cita? Porque es el respaldo que yo le doy a mi argumentación. Y aparte, bueno, no lo pide la rúbrica. Ojo, no pierdan de vista las rúbricas. En todos los módulos van a tener rúbricas. Entonces, no pierdan de vista esas rúbricas, porque acuérdense que se castiga y se castiga pues con bastantes puntos el hecho de que ustedes no cumplan con algunos puntos, sobre todo de la última parte de lo que habla de un trabajo de honestidad, que hace ratito estaba revisando un trabajo de maestría y hecho por maestros y resulta que pues me habían respondido una pregunta con el chat GPT, ¿no? O sea, entonces dices, espérate, a ver, espérate, o sea, ¿cómo crees, no? O sea, a estas alturas
maestros haciendo ese tipo de cosas, pues no, ni por el grado, es una cuestión personal de querer aprender y no que otros lo hagan por uno. Bueno, ese tema sí, esos temas sí me enojan mucho. Bueno, cualquiera, justificación o argumentación, una cita. Eh, Luego, si quieren hacerle en las dos, perfecto. Indaga en Internet tres disciplinas, ¿no? De investigación que se han abordado. Entonces, por ejemplo, ahí les poníamos que son disciplinas que están vinculadas a la ecología, eh, o a las ciencias ambientales, a las ingenierías ambientales. Entonces, es importante que las ubiquen y que las desarrollen. Los objetivos, ahorita vamos a ver objetivos e hipótesis, cómo se redactan, y las fuentes de información, que eso ya lo hemos venido señalando en las últimas sesiones virtuales. Ahora, el primer trabajo es un trabajo muy sencillo, que hay que leer tres, este, tres investigaciones. Yo les decía que hicieran una lectura rápida, sobre todo centrándose en la introducción y en la conclusión, y que contestaran las preguntas. Una es las disciplinas, qué disciplinas conforman. Lo fui sacando, revisen esa sesión, porque fui sacando las disciplinas conforme íbamos trabajando. Igual el problema, igual la argumentación, y cerramos con el entorno. Acuérdense que el entorno es algo muy cercano a ustedes, ¿sale? Es lo más el entorno inmediato, cómo esas investigaciones repercuten en su entorno, en su cercanía a ustedes. Por ejemplo, una respuesta muy clara es la de los viejitos, las personas de la tercera edad que tienen algún tipo de problema, de depresión. Ustedes pueden indicar si algún familiar de ustedes ha tenido depresión. Es muy común ahora, desgraciadamente, es una enfermedad muy silenciosa, que no se atiende bien, que a partir de la pandemia, pues estén en depresión muchas personas. Entonces, a esa pregunta, por favor, señalar, pues, si tienen un caso de ese tipo. Bueno, eh, en el pasado, em, en la pasada clase fui más puntual, entonces revísenla. Quiero centrarme en este punto. Permítanme un poco. Yo les sugiero que pues, revisen con detenimiento todos los materiales que tenemos en la prepa, porque son muy buenos y nos van a ayudar a hacer nuestras actividades de forma correcta. Luego veo que mejor se meten a otros materiales de internet, que no, o sea, que no son los adecuados, y me dejan los materiales de la prepa, eh, por un lado, y no. Revisen nuestros materiales, ¿sale? Bueno, empezamos con un tema, ¿cómo obtener un tema de investigación? Eh, El tema, como lo vamos a ver, luego se convierte en un título. O sea, el tema es una idea que se oficializa o se formaliza, perdón, más bien con un título. El tema, por ejemplo, em, tiene que ver con lo que pasa en, alrededor de nosotros. Existen muchos fenómenos, ¿no? Yo le llamo así, fenómenos o eventos que pasan en nuestro entorno,
tanto inmediato como macro, y que desde las ciencias queremos dar una explicación o dar una respuesta a esas situaciones. Eh, Cuando tú cuando tú observas ese evento, lo focalizas, o sea, lo tienes muy bien ubicado, se llama, también pasa a ser objeto de estudio. Mi objeto de estudio, les voy a poner un caso. Ahorita me está llamando mucho la atención el uso de la tecnología, específicamente teléfonos celulares, tabletas y computadora, en el salón de clase como un distractor en los alumnos para no tomar bien la clase. Eh, Sobre todo clases presenciales, bueno, también virtuales, también pasa eso, pero sobre todo me he dado cuenta que estás dando la clase y los alumnos están metidos en sus teléfonos, viendo que eso es lo que me interesaría saber, qué están viendo eh, y por qué lo están viendo. Y es un problema para mí grave porque se está perdiendo el rol que los chicos, chicas tienen que asumir cuando entran a un salón de clase, que es el rol de alumnos. Y un alumno es una persona que va a aprender de sus maestros, o sea, de nosotros, y de un tema de especialidad ya, por ejemplo, en el caso que les digo es temas de comunicación, eh, temas de metodología. Entonces los chicos, en lugar de prestar atención a los temas, se distraen viendo redes sociales, en algunos casos hasta series y películas. Entonces, imagínense, y lo grave es, pues que son chicos y chicas que pagan una colegiatura y una muy buena colegiatura como para sentarse y hacer lo que hacen en su cuarto o en su sala, en su casa. Entonces, he batallado mucho con ellos y a mí me parece que ese es un buen objeto de estudio, es un evento, un fenómeno que pasa no solamente en una universidad, está pasando en universidades preparatorias, secundarias, bueno, a tal grado que, bueno, ya se está restringiendo el uso del teléfono. Incluso vi un video hace poquito, no sé si en Instagram, de una niña secundaria que casi le quería pegar a la maestra porque le quitó el teléfono. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones, sobre todo como padres, en el sentido de hasta qué punto darle un teléfono a un niño. Por ejemplo, bueno, no a un niño, a los niños no se les debe de dar teléfonos. Hay un movimiento a nivel internacional en donde salido de padres de familia, familia de Barcelona, que están sugiriendo y quieren que se legalice darle un teléfono celular a los 16 años, que es la edad que ellos consideran que ya el chica puede tener criterio para usarlo. Entonces, a ese objeto de estudio que les estoy mencionando, le tenemos que poner un nombre. Por ejemplo, el uso de los teléfonos celulares, o el mal uso de los teléfonos celulares en las escuelas. Por ejemplo, fíjense, ese ya es un título de un tema que obtuve a partir de una observación de un evento, de un fenómeno, lo que lo estoy aterrizando es a un tema. Y ese tema se tiene que redactar. Dice, el tema es el elemento elegido que consideran los elementos internos, externos y del entorno que conforman el objeto de estudio. Es como les decía en el anterior trabajo, si tú me dices la legalización de la marihuana o de las drogas, pues es un tema, pero no está bien redactado. O sea, el tema, el título no es correcto. El título tiene que estar vinculado a las opciones que te daba, los beneficios, los riesgos, la legalización. Entonces, ¿cómo tienes
que particularizarlo, como si se focalizarlo. Por ejemplo, yo puedo decir el uso que le dan los estudiantes de la Universidad La Salle, de la carrera de comunicación, a los teléfonos celulares o a la tecnología, a la tecnología como celulares, tabletas, computadoras, dentro de un salón de clase, ¿no? Entonces ahí yo puedo hacer un trabajo que ya como más puntual, ¿sale? Aquí nos pone un ejemplo muy interesante porque también es importante entender que todo tema tiene diferentes enfoques. El título te ayuda a tener un enfoque. Entonces, por ejemplo, eh, hay un fenómeno que se está viendo en los últimos años, que es el aumento de la educación a distancia en adultos. Es un fenómeno que lleva lo que lleva este siglo. Y si yo me permiten un poco estos últimos 14 años, eh, yo llevo trabajando casi ininterrumpidamente en educación a distancia desde el 2007 que entré al Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa. Desde el 2007 hasta ahorita, todos los años e incluso todos los semestres he trabajado, lo cual pues ya me hace pues si no es especialista, sí una persona que maneja este campo, porque sí es diferente a la educación presencial, incluso toda la organización. Por ejemplo, cuando yo doy clases a nivel presencial, yo no tengo un equipo que me respalde con materiales, como aquí, por ejemplo, como la prepa, que hace estos materiales maravillosos, la plataforma, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces, eh, todo esto es muy importante para para la organización de un trabajo. Eh, a ver, permítanme un segundito. Déjenme ver una situación. Gracias, ya. Permítanme. Déjenme ver a dónde dejé mi, es que siempre se me pierde mi, mi clase. Aquí está. Bueno, les comentaba. Entonces, la, eh, este fenómeno ha sido como muy interesante, pero, pero tiene diferentes enfoques. Esa es la palabra clave, enfoques. Cuál es lo que veo que se les complica más a los alumnos? La selección de enfoques. El hecho de tomar un tema y hablar, por ejemplo, hablan de la drogadicción o hablan de la legalización de la marihuana y me empiezan a hablar de la drogadicción y luego me empiezan a hablar de los narcos, y luego me empiezan a hablar de la violencia y después me empiezan a hablar de de las cuestiones médicas.
¿no? O sea, me ponen muchos temas, este, y no, o sea, tiene que tener un enfoque. Si yo voy a hablar de los beneficios de la marihuana en la medicina, yo no tengo que por qué estar hablando del narcotráfico, por ejemplo. ¿Me explico? Pero sí puedo estar hablando de los beneficios también económicos para el sector salud, o perdón, o para los beneficios económicos de las farmacéuticas. Puede ser ahí que también hable de eso, eh, pero que no se vea como muy forzado. Si yo hablo solamente de los beneficios, por ejemplo, para alguna enfermedad, pues en eso me enfoco, ¿me explico? O sea, ese es mi tema, y en ese tema me estoy centrando solamente en los beneficios que genera para cuidar dolores musculares, ¿no? O para el cáncer, algunos dicen que también para el cáncer ayuda. Entonces, no debo de estar mezclándolo con el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? O con la violencia, que hay en las calles. Les digo, puedo mezclarlo con cuestiones económicas. Hay que ver cómo lo manejo, pero también podría ser que lo estoy forzando un poco. Ahí depende de cómo lo trabajen ustedes. Entonces, aquí, por ejemplo, importancia, aquí ponen varios ejemplos. Aquí mis compañeros de la preparatoria que hicieron este material ponen 4 ejemplos muy importantes. Dice, a ver, este fenómeno social es posible obtener varios nombres con enfoques diferentes que giren en torno a los programas de educación a distancia para adultos. Los ejemplos abordan un tema general desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, importancia de la educación a distancia en la formación escolar de adultos en México, ¿no? Aquí el tema es formación escolar. El nombre sugiere estudiar la modalidad a distancia y su importancia para los adultos del país. Además, se convierte en un eje ordenador e integrador de las relaciones que se buscan establecer entre educación a distancia, adultos y México. O sea, vaya si no ha tenido importancia la educación a distancia en la formación de adultos. Yo les decía que este año perdón, esta década, parte también de la anterior, por ejemplo, la prepa en línea y la Universidad Abierta y a Distancia de México nacen como por el sexenio del 2006, 2007, 2000, no recuerdo la fecha, pero es este siglo, finales de la década pasada, principios de esta década. Y, y los números son impresionantes, o sea, mucha gente, sobre todo adulta, se ha metido a querer terminar sus estudios de preparatoria, sus estudios de licenciatura, y ha sido algo muy importante para la formación de personas en México. Entonces, sí ha habido una importancia significativa. No sé los datos, pero han de ser datos muy, muy importantes. Ahora, evolución de la educación a distancia en la formación de adultos en México. Ese es otro enfoque, fíjense, ya no es la importancia de la educación, sino cómo ha evolucionado la educación a distancia. Bueno, en nuestro país eh, había una modalidad a distancia que era ir a clases se le llama abierta. Eh, si bien podríamos decir que esa distancia, porque todas las actividades las hacía el alumno, el estudiante en casa, y nada más iba un día a la semana a que se las revisara un tutor, un profesor, bueno, un tutor, eh, que eras una persona asignada para revisarles los temas y que pudiera tener la certeza de que iba mejorando bien. Entonces, en este sentido, lo importante es que, que entendamos que esto ha cambiado. Les voy a poner un ejemplo.
La plataforma Moodle, la que estamos utilizando, es una plataforma que así se llama, Moodle, de una empresa, si no mal recuerdo, australiana. Bueno, en el 2007 eh, yo trabajaba en el ILSE con una Moodle, pero no era tan dinámica como esta. No había sesiones virtuales como las que estamos teniendo ahorita, no las había. Incluso créanme que es realmente nuevo entre comillas, tendrá ni 10 años, ¿eh? O sea, yo creo que las sesiones virtuales han de tener 7 años, por ejemplo. Eh, Incluso si se dan cuenta, solamente la plataforma de Teams tiene un equipo para, bueno, pues sí, un equipo tecnológico integrado en su plataforma para dar clases. Teams no lo tiene. Hay otras como, tienen otros nombres, Blackboard, Brightspace, por ejemplo, Google Meet, que Google Meet sí tiene para dar sesiones ahí mismo. Las otras dos no tiene, como por ejemplo ahorita pues yo uso Zoom. Entonces, pues sí ha habido una evolución y no solamente en el desarrollo tecnológico, sino también en cuestiones pedagógicas. El adulto es una persona más compleja que el propio joven, que el propio estudiante, porque el adulto estudia, trabaja en casa, la mujer con los niños o a veces los hombres también. Ya hay varios padres de familia que se hacen cargo del hogar. Entonces, en ese sentido, pues no solamente se dedican a la escuela, como los jóvenes. Sí me ha tocado tener como alumnos jóvenes de 16 años, 17, que pues escogieron esta modalidad de estudio. Yo creo que les gustó en la secundaria estar tomando clases de su casa. No sé, por ejemplo, ¿no? Ahí me llama la atención porque un joven a esa edad de 15, 16 años, pues lo que necesita es salir de su casa y socializar con otros chicos, ¿no? La oferta educativa en la modalidad a distancia para los adultos en México también ha variado. Empezó con maestrías. Era como el nicho con el que se inició, sobre todo porque los profesionales, los que habían titulado de licenciatura, pues trabajaban y era más fácil que hicieran sus actividades desde casa, tomaran las sesiones virtuales. Luego hubo otros programas de licenciatura. Me acuerdo que la Universidad del Valle de México fue pionera en eso, hacer enfoques como esta o híbridos, que algunas presenciales, algunas en casa. Entonces, la oferta ha sido mucha. Yo siempre les pregunto a ustedes que, que si para estudiar la preparatoria buscaron otra escuela o nada más fue la prepa. Por ejemplo, a mí me han dicho que sí, pero por los precios prefirieron esta modalidad, que también es válido decir, bueno, pues es que los precios no me alcanza, este es gratis, esta es una escuela del Estado. Entonces, como tal, pues tiene que ser gratis y eso es muy importante y no por eso no tiene calidad, al contrario, están en una institución, en una preparatoria que tiene muchísima calidad. Entonces, eh, la oferta educativa o la experiencia, por ejemplo, ¿qué les ha parecido a ustedes estudiar en esta modalidad? El poco tiempo que llevan ustedes, ¿cómo lo han podido, qué me pueden decir de esto? ¿Les ha gustado, no les ha gustado? ¿Qué ven ustedes de importante esta modalidad? Si no se han adaptado, ¿por qué? ¿Ustedes prefieren tener un profesor en casa o así como yo, o prefieren un profesor en el aula, etcétera, etcétera, ¿sale? Bueno, esos son enfoques. Me detuve mucho en eso porque sí es importante que ustedes vean que hay enfoques
y que eso determina el rumbo o el camino de la investigación. Puede haber otros temas aún ligados a mi objeto de estudio, pero esto es una delimitación, una focalización que todo trabajo debe de tener. Y ese es un poco lo que todos los estudiantes, incluso nosotros cuando hacemos una tesis de maestría o de doctorado, pues a veces perdemos nosotros ese campo y queremos abarcar mucho. Y no, hay que, si yo digo experiencias, tengo que entender qué es una experiencia, en qué puntos tiene que estar la experiencia, por ejemplo, bueno, experiencia con los maestros, experiencia con los materiales, cuál ha sido la experiencia con los compañeros, ¿no? Con la tecnología, ¿no? Entonces, todo eso suma para hablar de una experiencia general, ¿sale? Bueno, esperemos que hasta aquí no haya ninguna duda. Luego, ya que tengo el tema, el título, hay que plantear un problema de investigación. Es afinar y estructurar formalmente la idea de investigación. Todo lo que está acá arriba, pues son ideas de investigación. Es explicar su proceso, así como las relaciones entre los elementos de análisis que lo conforman. La formalización de los principios rectores que se tienen del estudio pasa irremediablemente por el planteamiento del problema. La respuesta a esta pregunta bueno, siempre una pregunta, eh, perdón, siempre un problema de un planteamiento del problema o el planteamiento, el problema de investigación eh, se aconseja que se haga en forma de pregunta, ¿sale? Em, por ejemplo, yo les decía, bueno, a ver, con el tema que les decía de los celulares, pues una pregunta muy sencilla, ¿por qué los alumnos ven sus celulares en clase en lugar de estar poniendo atención a la clase? Es una pregunta muy sencillita, este, que es válida metodológicamente, porque ahí hay un reto cognitivo, ¿no? ¿Qué es eso? Un reto cognitivo, pues es que uno construye afirmaciones válidas reconocidas por los lectores y demás especialistas. O sea, ¿por qué? Yo quiero saber por qué los alumnos llegan al salón de clase y en lugar de poner atención a lo que el maestro está exponiendo o hacer el trabajo en equipo, ¿por qué este, eh, se ponen a ver el teléfono? Incluso, fíjense, yo me acuerdo que antes, todavía a principios de este siglo, lo que tenías que hacer era callar a los estudiantes, ¿no? O sea, porque hablaban entre ellos. Ahora pues ya ni muy poco, ¿eh? O sea, más bien están concentrados en eso. Entonces, a veces sí se distraen y son muy fáciles de distraer. Esos son unos distractores muy, muy fuertes. El problema no son los obstáculos que la investigación necesita superar para dar respuesta a las interrogantes de la investigación. Tampoco tiene que ver con la acción de investigar. Tiene que ver con las interrogantes del propio investigador respecto de las relaciones de los componentes teóricos, metodológicos y técnicos del objeto de estudio. O sea, no es un obstáculo. ¿Cuál es mi problema? Ay, pues mi problema es que no sé, no tengo dinero para viajar a Los Ángeles y ver por qué los alumnos de esas universidades no toman clases, ¿no? ¿Por qué toman clases viendo el celular? No, no es eso, sino más bien son retos, explicaciones. Mi problema es que yo quiero explicar por qué los alumnos no ponen atención a las clases o por qué los alumnos se distraen con la tecnología, porque en el salón de clase y no ponen atención a las actividades o a la clase que el maestro está dando, ¿sale? Ese es mi reto, ese es mi problema. Quiero dar una explicación del por qué. Y la hipótesis es fíjense aquí, bueno, dice, importancia de la educación a distancia en la formación escolar. Ese es nuestro enfoque, ¿se acuerdan?
Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la importancia de la educación a distancia en la formación de los adultos en México? El problema se plantea como pregunta y reside en encontrar las razones por las cuales la educación a distancia es importante en la formación de los adultos en México. Ajá, ahora, ahí está mi pregunta, ¿no? Ahí está mi pregunta. Ahora, la hipótesis. La hipótesis es una aseveración, una afirmación, eh, en donde aquí dice, es una afirmación sujeta a confirmación. O sea, es una respuesta a la pregunta. O sea, la hipótesis, al decir que es una afirmación, es una idea que yo creo y construyo y que la tengo que confirmar. Si yo digo, ¿cuáles son o por qué los alumnos no prestan atención a las clases de sus maestros y se distraen con teléfonos celulares? Una hipótesis puede ser que ellos ven más atractivos los contenidos del teléfono celular que la información que les da el maestro en sus clases. O pues yo puedo decir que es porque ellos buscan en todo momento el entretenimiento, buscan la diversión y en un salón de clases no encuentran esa diversión. ¿Sí me explico? O sea, yo tengo que estar pensando muy bien en cuál puede ser mi hipótesis de trabajo para yo después crear un instrumento para yo observar a los estudiantes, preguntarles y ver si realmente eh, eso que yo estoy diciendo es la respuesta para ese reto cognitivo, que era explicar por qué los alumnos no ponen atención a los maestros y se meten a los teléfonos. Hipótesis, hay muchísimas hipótesis. Me imagino que después ustedes van a profundizar en materias ya más bien de corte metodológico en la construcción de hipótesis. Esto nada más se los digo como una mera idea que ustedes pueden ir teniendo. Por ejemplo, miren, importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México. La educación a distancia es importante, perdón, en la formación escolar de los adultos en México porque tiene un diseño más flexible en tiempos, contenidos, planes de estudio y acceso a colegiaturas. Perdón, perdón. Ok, ya. Un segundo. Ya, mil disculpas que me agarró este ataque de tos. Bueno, esa sería la hipótesis, ¿sale? Eh, sería, ahora espérenme, hoy les voy a enseñar un material de objetivos.
Bueno, un objetivo de investigación es hasta donde yo quiero llegar, ¿no? Eh, ¿Qué quiero hacer en la investigación? Entonces, por ejemplo, yo si quiero hacer un objetivo de investigación, eh, tengo que tener como muy claro a qué quiero llegar a hacer con esa investigación. Y un punto, por ejemplo, podía ser eh, desarrollar una propuesta para mejorar las clases en un aula para que los alumnos no se distraigan en su celular. O otro objetivo podría ser conocer las motivaciones que tienen los alumnos eh, para no tomar clases y estar distraídos en su celular. Si se dan cuenta, el objetivo empieza con un verbo, desarrollar, diseñar, conocer, comprender. Esa es la redacción puntual. Voy a buscar un material. Aquí lo tenía. A ver, déjenme ver. Aquí está. Los objetivos, aquí está el material que quería. Son enunciados claros y precisos que indican las metas que persigue nuestra investigación. Todo trabajo de investigación es evaluado para lograr esos objetivos. Para redactar un objetivo se debe tomar en cuenta aspectos como siguientes. Busca que los objetivos estén relacionados con el problema, la delimitación, el título. Eso es muy importante, incluso con la hipótesis, o sea, es el enfoque. Acuérdense que esto tiene que ver con con el enfoque. Se dividen en objetivos generales y específicos. Aquí la propuesta es que hagan dos objetivos nada más, ¿sale? Y por ejemplo, los verbos es hacer, estudiar, analizar, comparar, encontrar, indicar, señalar, descubrir, comprender, demostrar, resumir, proponer, exponer. Por ejemplo, viendo el tema que yo les estoy diciendo, es exponer los motivos por los cuales los alumnos en sus sesiones de clase se distraen con los teléfonos celulares. Ahí está mi objetivo, mi meta. Voy a exponer las razones. Por ejemplo, una razón es que ven las clases aburridas o que lo que buscan ellos es entretenerse. Es que ellos ven el aburrimiento como algo negativo, ¿no? O existe un desinterés por formarse, no sé. Lo que yo logre en ese trabajo, pues va a ser parte o proponer estrategias para que los alumnos no utilicen el celular en el aula para actividades escolares. Por ejemplo, algo que yo siempre les pregunto, a ver, ¿qué es esto? Por ejemplo, un tema que estábamos manejando sobre la Guerra Fría y les preguntaba, a ver, ¿qué es? ¿Quién era la Unión Soviética? ¿O qué era la Unión Soviética? Y nadie me contestaba. Pero lo interesante no era eso, sino que tenían sus teléfonos ahí y sus computadoras y que nadie buscaba ni en internet, ni en los chats, que era la Unión Soviética. Entonces, tú puedes pues, proponer estrategias para que se utilicen esas tecnologías para un beneficio, ¿no? Y así empieza un objetivo, ¿vale? Por ejemplo, aquí nos ponen un ejemplo. Conocer el objetivo general, conocer los diferentes aspectos que rodea la legalización de matrimonios
entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México. Ya tiene mucho tiempo este material. Todavía hablan de Distrito Federal. Ese es mi objetivo. Quiero conocer los diferentes aspectos que rodean la legislación. O sea, ¿qué quiere decir? Que por qué se llegó a legislar. O sea, cuáles fueron los móviles para que se legislara. Un objetivo específico es analizar el tema de la homosexualidad con respecto a lo que dictan las garantías individuales o los derechos humanos. O sea, eh, toda persona es libre aquí en México de tener alguna preferencia, ¿no? Entonces, de género. Entonces, por ahí si yo tengo la libertad de hacerlo, también debo entonces tener la libertad de casarme con quien yo quiera. Observar las modificaciones al Código Civil acerca del matrimonio, razonar acerca de las críticas hechas por diversos sectores de la población. Aquí, por ejemplo, no queda claro si son críticas a la legalización o críticas a la no legalización, ¿sale? Es muy importante ahí, fíjense, señalar, razonar acerca de las críticas hechas por diversos sectores de la población acerca de la legalización del matrimonio. Hay más críticas, ¿no? Los conservadores, pues, buscan siempre bloquear estas medidas. Entonces, yo creo que se refiere más bien a estos sectores. Reflexionar acerca de la controversia generada a partir de la legalización de la unión homosexual de la Ciudad de México, y comparar los derechos que adquiere el matrimonio heterosexual en relación al homosexual. Por ejemplo, yo recuerdo que el homosexual hasta hace poco no tenía derecho al seguro social, ahora ya tienen derecho al seguro social y muchísimas cosas más, ¿no? Pero si se dan cuenta, el trabajo, esta propuesta tiene unos objetivos muy claros. Y vean los verbos, lo que yo les decía, un objetivo se comienza con, con verbos. Ahora, todos los objetivos, como nos dice aquí, deben de ser medibles, alcanzables, claros, precisos, ¿no? Lógicos, éticos, o sea, deben de ser, esta es la parte alcanzable, o sea, que yo esté seguro que con todo lo que yo tengo, que son conocimientos, incluso hasta recursos personales, pueda yo lograrlos, ¿sale? Alcanzable, específico, pertinente, o sea, también es algo pertinente. Este estudio, por ejemplo, de por qué los estudiantes utilizan, pues para mí es pertinente porque yo soy maestro y mi objeto de estudio pueden ser los propios alumnos. No tengo ese problema, ¿sale? Tiene que ser limitado por el tiempo, ¿no? Tiene que hacerse en un determinado, con un determinado orden cronológico. Por ejemplo, no, los estudios doctorales pues tardan mucho porque quieren profundizar más y todo eso, pero a veces es muy exagerado. Yo conocí gente que se tardó 10 años, ¿no? En hacer un trabajo doctoral, una investigación. Entonces, hay que tener mucho cuidado en eso. Bueno, pues yo creo que con esto sería todo. Perdón, ahorita como que me sentí un poco mal otra vez de la garganta por estar hablando mucho tiempo. Em, Cualquier duda, ya saben que me pueden escribir y yo con gusto les resuelvo su duda. Bueno, hasta luego. Cuídense mucho. Chao.